Comenzamos entonces y les damos la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes a participar de este conversatorio organizado por la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del Colegio de Trabajadores Sociales del Distrito Morón. Me presento, mi nombre es Daniela Pedraza y como presidenta de este Colegio de Trabajadores Sociales del Distrito Morón, es que les doy la bienvenida a ustedes y nuestro agradecimiento especial a Sonia Aiscar, que es quien nos va a acompañar en este conversatorio. Decidimos en llamarlo la voz de los niñes, de las niñas en los procesos de restitución de derechos, y es un tema que nos ocupa, nos preocupa y nos convoca. Contarles que generó, le contaba a las compañeras, muchas expectativas por la cantidad de inscriptos, traspasó las fronteras de los municipios que incluyen el distrito Morón, que son Hurlingham, Merlo, Ituzaingó y Morón. Con interés de participación de compañeros, compañeras, profesionales, trabajadores sociales de otros distritos y bueno, también de otras profesiones. En principio, un enorme agradecimiento al trabajo que viene desarrollando la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de nuestro colegio, que es una comisión conformada por colegas matriculadas en el distrito, con interés, con inquietudes y muy creativas con las propuestas para aportar a la formación, a la intervención profesional en la temática. Eh, Resaltar la continuidad de trabajo que se viene dando esta comisión desde que arrancaron. Han tenido una dinámica muy participativa y eso está muy bueno, nos parece que enriquece el colectivo profesional. Y como les decía, siempre con propuestas muy creativas que tratamos de compartir hacia el adentro de nuestro colegio y de nuestros profesionales matriculados y hacia el afuera, hacia la comunidad, porque nunca perdemos de vista que nuestro trabajo es con la comunidad y con los otros. Así que, bueno, el agradecimiento también al Consejo Directivo de nuestro colegio distrital, que atravesando todo este periodo de pandemia en que nos tocó gestionar el colegio, nos hemos puesto en equipo, al hombro, la tarea de generar herramientas para poder seguir en contacto con cada uno y cada una de nuestras matriculadas y seguir cumpliendo con los objetivos que nos pusimos como gestión en este colegio distrital. Y estuvimos acompañando muy fuertemente a cada colega que en todo este periodo de pandemia muchas y muchos de nosotros fuimos trabajadores esenciales y hemos tenido que trabajar en forma presencial, así que bueno, también acompañar y el reconocimiento para nuestro colectivo. Y bueno, invitarlos a seguir, invitarlas y invitarlos a seguir participando de las actividades que se generen, de nuestras comisiones temáticas, del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón. Tenemos un colegio que nos propusimos decir que es de puertas abiertas para recibir y para salir, de puertas abiertas en todo sentido, digamos. Un colegio participativo, con propuestas que siempre tengan por delante la perspectiva de derechos, los aportes que desde el trabajo social se pueden y se deben hacer a la implementación de políticas sociales desde un Estado presente y garante de los derechos de toda la población, y en particular de niñas, adolescentes y familias, que es la temática que nos convoca. Así que bueno, celebrar esta actividad, agradecer y reiterar todos estos agradecimientos que estuvimos mencionando, y bueno, sé que desde la Comisión de Niñez han generado una dinámica participativa, así que bueno, le paso la palabra a Patricia Escariz, que es quien está coordinando, es tesorera de nuestro Colegio de Trabajadores Sociales del Distrito Morón, y es quien está coordinando la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, y el agradecimiento a Erika Velázquez, que está aquí presente, secretaria del colegio, y a Soledad, que es empleada del colegio y que están aquí haciendo todo el soporte técnico para que podamos comunicarnos virtualmente.
Así que bueno, te paso la palabra, Patri, y esperemos que sea un conversatorio súper valioso y aprovechable para que podamos seguir reflexionando y trabajando y generando propuestas desde nuestras prácticas. Bueno, yo a Sofía, que es quien va a estar llevando como adelante el conversatorio en este rol de coordinar un poquito la actividad. Gracias, Patri. Bueno, en nombre de la comisión le damos las bienvenidas a todos y a todas. Como dijo Daniela, la verdad que fue un tema que generó muchísima expectativa y la verdad que nos pone súper contentos y contentas porque hay gente que nos acompaña hoy, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino que hay inscriptos de otras provincias. Y lo más importante que nos pareció es que hay inscriptos de otras profesiones que nos acompañan. Si quieren pueden ir poniendo en el chat de dónde son y a qué se dedican. Hay abogados, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay psicopedagogos, hay docentes, estudiantes, y lo que apelamos siempre de la comisión, de hacer un trabajo colectivo, una construcción colectiva a través de las prácticas de cada uno, y también apostar a la multidisciplina, ¿sí? Que es la única forma que tenemos de intervenir cuando trabajamos con niñeces y adolescencias. Y en especial darle el agradecimiento a Sonia Iscar, que es nuestra invitada especial de hoy. Bueno, Sonia es licenciada en Trabajo Social, además es abogada, realizó el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Lanús, fue subsecretaria del área de Niñez y Juventud del municipio de Moreno, y en la actualidad es coordinadora del Programa Nacional de Restitución de Derechos de la CENAF. Así que le cedo la palabra a Sonia y bienvenida. Bueno, gracias por los agradecimientos y gracias por la invitación. Les cuento entre paréntesis muy cortito, no viene al caso, pero para que no genere confusiones, el programa de restitución de derechos de CENAF, que ahora tengo a cargo la coordinación, no tiene que ver con el tema de niñez, que por ahí es lo mayoritario en el marco de la Secretaría, sino con un tema bastante distinto, que es la asistencia a las víctimas del delito de trata y los procesos internacionales de restitución de niños y repatrios. Esto solo como dato y lo dejo abierto como tema por si en algún momento les interesa que lo compartamos. Y ahora entonces sí vamos a la actividad de hoy, que bueno, felicito al Colegio de Trabajadores Sociales de Morón por la difusión. Creo que con la participación de colegas de todo el conurbano y de otras provincias, Morón ya superó su condición de corazón del oeste y lo trascendió, ¿no? Se puede dar por satisfecho. Y bueno, un poco lo que compartíamos con las compañeras de la comisión es que esta actividad surge originalmente a partir de haber compartido con ellas lo que fue mi tesis de doctorado, justamente el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Lanús. Mi tesis fue sobre el sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de los titulares del derecho a la protección especial. De alguna manera lo que yo me preguntaba y fue la investigación es con qué recuerdos, con qué construcciones de sentido y con qué relatos podían los chicos y chicas que recibieron intervenciones del sistema contarme esas experiencias y ponerlas en palabra y dotarlas de sentido y revisarlas y criticarlas. La idea de hoy no es tal vez tanto profundizar en lo que fue ese trabajo de tesis, que de todos modos acá hay compañeras que la leyeron y podemos hacer algún intercambio, sino más bien tomar el tema este de la escucha
porque de alguna manera a lo largo de la tesis se va a reconocer el tema de la escucha como un aspecto clave, digamos. Esto de que los chicos y las chicas traen como lo que saben y lo que no saben acerca de las prácticas que atravesaron, de cómo se les contaron, de cómo les fue explicado ese proceso y de cómo fue escuchado o no escuchado lo que querían decir y lo que querían pedir en ese marco. Me parece que es de alguna manera uno de los aspectos más medulares de la investigación, y también sabemos que es un tema muy convocante a la hora de pensar y de revisar y de poner en valor nuestras prácticas profesionales. Entonces, un poco la idea es tomar de esos relatos que trae la tesis, aquellos testimonios que tienen que ver con esto y que de alguna manera nos van diciendo algunas cosas que también nosotros tenemos que poder escuchar. La tesis fue una investigación exploratoria basada en entrevistas en profundidad, y como justamente a lo que apuntaba era que adolescentes en todos los casos pudieran contar cómo recordaban las prácticas del sistema. Algunas cuestiones después pueden verse como recurrentes en esos relatos. Si uno tomara las intervenciones del sistema como una especie de línea de tiempo, digamos, o de un trozo de la historia de vida de estos adolescentes, una de las primeras cosas que como recurrencia puede destacarse es que los chicos, las chicas recuerdan con mucha precisión, con mucho detalle, el momento en el que se adopta la medida excepcional que todos ellos habían tenido en algún momento de su vida. Recuerdan con mucha precisión, decía, el momento en el que se adopta la medida excepcional, y pueden explicar con bastante precisión los motivos que llevaron a que se adoptara esa medida. De alguna manera, por decirlo en otros términos, encuentran justificada la decisión profesional que llegó a adoptar la medida excepcional. Pueden explicar que ellos estaban atravesando distintas situaciones de vulneración de derechos, y algunos tienen recuerdo y otros no tanto, de que se hubieran agotado previamente otras alternativas o de que hubiera habido intervenciones profesionales previas. Pero lo que no saben a partir de ahí es quiénes son exactamente quienes están adoptando esa medida, a qué institución pertenecen, cómo localizarlas en el supuesto de que después quisieran saber cómo continúa su proceso, y saben bastante poco acerca de lo posterior, de qué se hace posteriormente en términos de tratar de localizar familia ampliada o de encaminar algún tipo de abordaje más terapéutico, o de cuánto dura la medida excepcional, si van a ser o no van a ser dados en adopción o convocados, digamos, para algún proceso de adoptabilidad, no conocen sus procesos judiciales. En base a esto, por ahí las compañeras que recorrieron la tesis y que la estuvieron leyendo, les pareció destacar como algunas de esas recurrencias que nos traen sobre todo reflexiones. Digo, yo no quiero decir que solamente críticas, porque también los chicos pueden a lo largo de los relatos ir recordando algunas instituciones que les sirvieron de apoyo, que fueron
los espacios donde pudieron pedir ayuda, hogares convivenciales, dispositivos convivenciales donde se sienten bien tratados, donde pueden sentir que de alguna manera recuperaron esos derechos justamente que creían que tenían, que consideraban que tenían vulnerados. Pero de alguna manera en esto que hoy centra nuestra conversación, destaca una especie de quiebre, ¿no? entre ese proceso que estamos haciendo desde lo profesional, que tiene que ver con, en un primer momento, hacer cesar una vulneración y luego restituir derechos, y la escucha de esos chicos y chicas en sus propios procesos, que no es un tema menor, ¿no? Porque si nuestra función es restituir derechos, no podemos pensar esa restitución sin una escucha adecuada de aquello que el chico o chica considera más relevante, lo que quiere o no quiere en ese proceso, las dudas, temores, inquietudes que lógicamente tiene que tener acerca de ese proceso, y porque en definitiva la escucha de niños, niñas y adolescentes, tanto en los procesos judiciales como administrativos que les afecten, no es ni más ni menos que la posibilidad de tomar decisiones acerca de la propia vida, o al menos la de participar en esas decisiones, ¿no? Porque desde lo profesional todo lo que hagamos o no hagamos va a impactar en la vida de estos chicos. Entonces, justamente aquello que conocemos como el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, es esto, es la posibilidad de escucharlos y de que expresen deseos, necesidades, quejas, preguntas, reclamos acerca de sus propios procesos, y es lo que tal vez aparece como más controvertido, digamos, a la hora de analizar los relatos de estos chicos, ¿no? ¿Qué saben y qué no saben de sus propios procesos? Nos introduce, me parece, en una pregunta posterior, que en ese momento no fue el nudo de la tesis, pero que creo que es lo que hoy resulta tan convocante, que es qué es escuchar y cómo se escucha, y con qué herramientas y qué tan preparados estamos las distintas profesiones para poder llevar adelante esa escucha con estas características, ¿no? La de respetar la opinión, hacer lugar a la opinión de chicos y chicas, respetarlas, darles la entidad y el lugar que les corresponde, y que eso no sea, además, por si fuera poco, que además no sea desde un lugar adultocéntrico, ¿no? Que nos despojemos de estas lecturas de que dice tal cosa, pero en realidad quiere decir tal otra, o dice tal cosa, pero en realidad lo mejor para él o para ella sería tal o cual. La otra cosa que yo noté, además de esto que decía de que chicos y chicas tienen como muy claro los motivos que llevaron a la adopción de la medida excepcional, la otra cosa que veo habitualmente cuando hago escucha de chicos y chicas es que pueden, con sus palabras y según la edad, con un lenguaje tal vez más lúdico y después más similar al de los adultos, pero pueden con mucha precisión decir qué es lo que quieren. Nos pueden contar con quiénes o cómo se sienten bien, o si quieren o no quieren una familia. Sin embargo,
como tema es muy movilizante para los y las profesionales. Entonces, acá es donde repito esto, ¿no? Que tal vez justamente lo que tiene de movilizante es la necesidad de contar con mayores herramientas, de repensar la posibilidad de escucha, y también el rol profesional y el aporte que cada profesión puede hacer a esa escucha, porque seguramente un abogado o abogada no escucha desde la misma perspectiva que un psicólogo o psicólogo, que un trabajador social. Me parece que ahí tenemos también mucho para construir desde el lugar de la interdisciplina, y para también que esa escucha tenga una respuesta profesional en términos de explicaciones claras y comprensibles. ¿Por qué? Porque el derecho a la información de chicos y chicas en los procesos judiciales y administrativos que les afectan también se va a nutrir, va a necesitar la explicación comprensible, ¿no? Una explicación adaptada al lenguaje, a la comprensión y a la edad de el chico o chica que está atravesando ese proceso. Entonces, ¿cómo hacemos jugar todo esto en la práctica y qué cuestiones nos movilizan? Me parece que son como los grandes ejes que podemos poner en el diálogo en este encuentro. Las compañeras de la comisión que leyeron la tesis tomaron de allí 3 ejes que creo que alguna de ellas puede contarnos como lo que les pareció más relevante o más sonante en términos de esto, ¿no? De la escucha. No sé si alguna de las compañeras quiere leer esos ejes o contarlos, y a partir de ahí seguimos. Sí, acá estamos con Delia, que bueno, entre las dos vamos a compartir un poco lo que estuvimos trabajando, ¿no? Al interior de toda la comisión. Bueno, agradecerte nuevamente, Sonia, por brindarnos la tesis, ¿no? Generosamente, que pudimos ahí compartirla y leer, ¿no? De manera directa esas voces, ¿no? De los chicos que están hablando. Bueno, y de esta forma, a modo de poder elegir al menos 3 ejes, porque seguramente dan para muchísimos más, señalamos 3, ¿no? El primero de ellos se refiere al lugar que tiene la escuela u otros organismos que niños, niñas y adolescentes habitan y desde donde se detecta la situación e inicia el proceso. En la mayoría de las situaciones, junto a la institucionalización, aparece el no saber más nada de los referentes de dichos espacios. Se pierde así de vista el corte abrupto que tienen con su entorno familiar y cotidiano, como también con las personas a quienes se animaron a compartirles lo que les estaba ocurriendo y fueron acompañando ese importante proceso en sus vidas. Si hablamos de procesos, ¿por qué aparecen cortes abruptos con vínculos sanos? ¿Cómo modificar eso cuidando el debido proceso? Entonces ahí lo conté en el gabinete de la escuela, que ahí me querían, porque al principio me trataban mal, porque la directora decía que creía que iba a ser igual que mi hermana, pero después se dio cuenta que era distinta y se disculpó y me dijo, no cambies nunca. Emma, de 18 años. Yo hubiera querido quedarme en Capital, donde tenía amigos, la escuela. No se pudo. No sé por qué. Noa, de 15 años. En esta misma línea podemos referir un segundo eje vinculado a la comunicación con niños, niñas y adolescentes durante el proceso judicial. Si bien existen los espacios para escucharlos y que puedan realizar sus consultas, muchas veces no se les explica, se da por hecho. No se empatiza con las dudas que puedan tener, no solo a causa de su edad, sino simplemente por desconocimiento. ¿Qué derechos aseguramos si el destinatario de los mismos no los conoce o no los entiende? ¿Por qué damos por hecho que van a saber lo que no les decimos?
Cuando venían preguntaban, pero no explicaban nada. Me preguntaban, me decían que venían a ver cómo estaba, pero no explicaban nada. Nunca te explican. Si están buscando familias, eso, no te dicen nada. Kimba, 19 años. Primero iba a uno de San Martín, que el juez hablaba difícil, y yo no le entendía. Es complicado escuchar lo que te dice el juez porque habla difícil, y no le entiendo, pero me decía que a mi hija la tenía que dar en adopción, porque yo no podía tenerla, y no tenía casa, trabajo, nada. Yo al juez no lo entendía, y no lo supe decir, que quería tener a mi hija conmigo. Dylan, de 16 años. Bueno, y por último, un eje con el que pretendemos romper, ¿no?, ciertos estereotipos o prejuicios que reciben los jóvenes, que muchas veces están institucionalizados, ¿no?, que por ahí circulan socialmente. Y bueno, a modo contrario, queríamos compartir algunas frases, ¿no?, destacando algunos gestos de su parte. Para mí era un montón de plata, pero cuando me acordé ya me la había gastado toda. Compré juguetes para mis hermanitos, ropa para mí y una guitarra que la vendí hace poquito para pagar un mes de alquiler de una pieza. A los que no conocía también, porque mis viejos tuvieron más hijos con otras parejas. Lío, de 19 años. Cuando estaba en el hogar, una vez robé un celular que estaba ahí. No sé de quién era y me escapé. Tenía 8 años y cuando caminaba por la vereda sentía que todos me miraban, como sabiendo que había robado, como si me señalaran. Me sentí tan mal que volví y lo dejé donde estaba. Ese día supe que eso no era para mí. Me parecía que un celular valía mucha plata y si lo vendía me salvaba la vida, a mí y a mis hermanos. Siempre me acuerdo. Por eso digo que tengo que ver cómo hacer para arreglármela solo. Lío, de 19 años. Bueno, hasta acá yo fui como apuntando algunas cosas de esto que ustedes marcan como que más les llamó la atención, con tramos de lo que fueron las entrevistas, ¿no?, de los relatos. En primer lugar quería contarles que uno de los dilemas que yo tenía conmigo misma cuando estaba por escribir, por presentar la tesis, tenía que ver con los sobrenombres que habitualmente, digamos, en los trabajos de investigación a las personas se las presenta con sobrenombres, por la cuestión del cuidado del derecho a la privacidad, obviamente, ¿no? Pero bueno, para mí era como una cuestión sin resolver cómo hacía yo para inventarles sobrenombres a estos chicos y chicas. La alternativa de las iniciales que se usa a veces también me parecía bastante engorrosa para la lectura, sobre todo porque como estaba trabajando con bastante cantidad de situaciones, después uno no se acuerda quién es quién. Entonces me terminé contestando algo que después resultó ser una fortaleza en la investigación, que fue pedirle a cada chico o chica que proponga su propio sobrenombre, que se invente, digamos, o que me diga con qué seudónimo quería figurar en la investigación. Algunos lo eligieron y otros no, otros prefirieron conservar sus propios nombres, y cuando los eligieron, también el motivo de lo que me explicaban acerca de ese nombre decía mucho en sí mismo, ¿no? Era como parte de la escucha. Y también ayudó, de alguna manera, a que pudieran comprender qué uso se iba a hacer de esa información. Me parece que como encuadre, hasta facilitó que pudieran dimensionar cuál
cuál iba a ser el uso de esa información y que entonces autorizaran ese uso comprendiendo más cabalmente de qué se trataba. Esto acerca de los seudónimos, y ahora sí paso a lo que leyeron las compañeras. Lo primero que yo apunté en relación con esto es la importancia que tiene para chicos y chicas el tema de la escuela como lugar de pertenencia y muy frecuentemente como el espacio en el que piden ayuda para las situaciones que están atravesando. Más allá de que también después en los relatos surgen algunas cuestiones, por ejemplo, de discriminación. Está silenciada. Estás muteada, Sonia. Sí. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Decía la escuela como un lugar de pertenencia y como un espacio donde pueden contar lo que les está pasando y pedir ayuda, más allá de que también tiene sus complejidades y que en algunos relatos puede surgir el hecho de haberse sentidos discriminados en el espacio escolar, tanto por docentes como por pares, pero destaca que es un lugar importante de pertenencia para chicos y chicas y como el lugar donde pueden contar lo que les está pasando y que además tiene respuesta, digo, y la escuela toma esto que les está pasando y lo transmite a los sistemas de protección y busca ayuda para esas situaciones. Entonces digo esto como para destacar lo que las compañeras vieron acerca de cómo para ellos representa una pérdida el hecho de tener que, por ejemplo, cambiar de escuela. Y en ese mismo sentido a mí me interesaba destacar que también es un punto sumamente crítico en los relatos el tema de la unión con los hermanos y de la posibilidad de permanecer junto con los hermanos y hermanas en los dispositivos convivenciales, que generalmente es que no, generalmente los sistemas de protección tienden a separarlos por distintas razones, por razones de edad, de sexo, por cómo están pensados los dispositivos, y porque en las lógicas institucionales eso termina siendo de alguna manera más fuerte o más preponderante que el deseo de estos chicos y chicas de permanecer juntos. Pero la idea de familia de los chicos y chicas que atraviesan situaciones de intervención del sistema de protección, la idea de familia, decía, está muy anclada al vínculo con los hermanos, mucho más que al vínculo con los progenitores, con lo cual creo que esto es otro punto como crítico que el sistema de protección tiene que replantearse. ¿Por qué? Porque si no, aun cuando los hayamos escuchado decirnos que para ellos es muy importante el vínculo con los hermanos y que no se quieran separar, si no respetamos eso, estamos convirtiendo la escucha en una formalidad, digamos, ¿no? En nada más que una instancia formal, y acá es donde me interesaba llegar, a que no es lo mismo haber habilitado un espacio formal de que tenga derecho de decir lo que opina o de ser oído, a qué hacemos después con esa escucha. Y en los relatos va a aparecer en forma recurrente la cuestión de las hermanos, de la posibilidad, por ejemplo, de egresar de los hogares convivenciales para volver a estar juntos, de que unos han sido una adopción y otros no,
de las dificultades para mantener el vínculo cuando están en dispositivos diferentes, o sea, no solamente que por las razones estas que decía antes de edad o de sexo queden en lugares distintos, sino que también después la posibilidad de verse, de comunicarse y de mantenerse en contacto se vuelve muy, muy dificultosa. La otra cosa que quería resaltar en relación con esto tiene que ver con la fragmentación tanto intra como interinstitucional. Los chicos y las chicas recuerdan y pueden mencionar de distintas personas, profesionales en general, que entre paréntesis no saben porque en general no les dijeron qué profesión tienen, pero lo que no pueden es recordar o reconstruir de alguna manera a qué espacios institucionales representan o pertenecen esas personas que recuerdan, ¿no? Y muchas veces cuando uno recurre a los legajos en papel o electrónicos, se encuentra con que pertenecen a un mismo área institucional. Lo que pasa es que justamente como tal vez esto no fue suficientemente explicado, ellos les queda como el recuerdo de que vino fulanita y después vino otra persona y después vino otro, y no terminan como de armar el mapa institucional de pertenencias para sentir que en realidad el mismo dispositivo o el mismo programa o el mismo servicio los sigue acompañando. Y en ese relato o en ese recuerdo fragmentado les queda también como una idea de fragmentación institucional. Otro punto que me parecía resaltar tiene que ver con este de los prejuicios que traían las compañeras, qué prejuicios pesan sobre chicos y chicas institucionalizados, y mientras leían esos relatos que tomaron, yo me acordaba de otro, un chico que me cuenta en una de las entrevistas que él se sentía bastante discriminado en la escuela, y uno de los motivos por los cuales se sentía discriminado es que como él vivía en un hogar convivencial, en la escuela decían que seguro que era chorro o que era violador, como que en distintos ámbitos, digamos, de la vida social, los chicos y chicas que están en instituciones sienten distintas discriminaciones, ¿no? Que van algunos desde el pobrecito, mira todo lo que te pasó, y otros desde cuestiones más estigmatizantes o más criminalizantes, pero la verdad es que les llegan, digamos, con alguna frecuencia actitudes discriminatorias. Y la otra cuestión que me parecía destacar tenía que ver con la dimensión de la escucha, traer un ejemplo muy, muy gráfico, que es en uno de los relatos, un chico me cuenta malos tratos que sufría en un hogar convivencial, donde ya no estaba. En el momento que yo lo entrevisto, él estaba en un lugar donde se sentía muy bien tratado, pero había pasado previamente por un hogar donde había sufrido malos tratos. Entonces me cuenta ese relato, y tremendo, una cosa muy, muy siniestra, y me dice que cuando lo sacaron de ese hogar no fue porque él haya podido contar lo que le estaba pasando, sino porque el hogar se quejaba de él, de su comportamiento, y le pedía a las autoridades del servicio local que lo lleven a otro lado. Que cuando los profesionales del servicio local van a buscarlo para trasladarlo a este lugar que finalmente terminó siendo muy bueno,
él no se animó a contarles nada porque no sabía si eran de lo mismo, si lo iban a castigar haciéndolo volver. Era muy chiquito, tenía 7 años en ese momento cuando lo maltrataban, así que como él no sabía quiénes eran estas chicas, esa es la expresión con la que la mayoría se refiere a las chicas del servicio local, no les contó lo que estaba pasando, lo trasladaron al otro hogar, y cuando yo voy a revisar los legajos en papel de esta época y de esta situación que él me estaba contando, encuentro este relato, les diría que textual, esto que él me estaba diciendo, relatado así textualmente, en una documentación que él no conocía ni nunca tuvo acceso, y decía que el hogar convivencial les pide al servicio local que se lleven a este chico de ahí, porque se portaba muy mal, porque era agresivo con los demás, porque molestaba a las chicas, porque se levantaba de noche y producía disturbios, bueno, distintas situaciones, y decían que ellos, o sea, las autoridades del hogar convivencial, habían hecho todo lo posible por corregirlo y no había dado resultados. Si uno lee esto, hicieron todo lo posible por corregirlo sin obtener resultados, si uno lo lee sin haber escuchado a este chico, creería que hicieron todo lo humanamente posible, ¿no? Que gastaron cientos de miles de toneladas de paciencia y abnegación en corregir a este chico y que reflexione y que no fue posible. Cuando uno escuchaba el relato de este chico, por ejemplo, de que lo despertaban a la mañana tirándole agua en la cara, o que la penitencia consistía en picar ladrillo, lo de que se hizo todo lo posible sin haber obtenido una corrección, cobra otra dimensión. Una dimensión absolutamente inesperada, además, digo, no es que uno está diciendo, no, bueno, no lo voy a escuchar porque no me quiero enterar. Uno ni se imaginaría que después se va a encontrar con esto cuando contraste ambos relatos, ¿no? Entonces digo esto, ¿no? Que cuánto de dimensión inesperada tiene lo que los propios protagonistas nos pueden contar de esos procesos y de cómo los recuerdan o no los recuerdan, ¿no? Porque también esto, ¿no? Hay muchas cosas que los chicos no sepan o no recuerdan, da como la pauta de cuánto nos falta en términos tanto de escucha como de explicaciones comprensibles, ¿no? De que las explicaciones sean lo más claras y completas posibles, como para que un chico o chica quede en condiciones de poder decidir, ¿no? De decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con eso, qué cree que le falta a esa decisión, dónde quiere estar, cómo quiere estar y cómo se siente. Me parece acá por ahí abrir la participación e ir viendo cómo estamos con el chat. Acá, por ejemplo, la tenemos a Beatriz que quiere compartir una experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Beatriz. Hola. ¿Cómo están? Lo trato de hacer breve, ¿no? La experiencia que tuve fue cuando los grupos de hermanos eran 8, una mayor, el resto todos menores, de 4 a 16. Y se armaron grupos de adopción. Yo como abogada de los más chiquitos. 4, 6 y 8 yo los conocí cuando ya tenían 5, 7 y 9. Y ellos lo primero que me manifestaron, nosotros somos hermanos. O sea, yo los conocí, hola,
nosotros somos hermanos. Las posteriores entrevistas siempre me indicaban, estaban en un hogar, ¿no? Ellos son hermanos. Después en otros me decían, vino una hermana con otro hermano, pero se fue una sola con una familia. O sea, tenían el tema hermanos en la cabeza. Y una vez me dijeron, hablando de la familia, ¿no? De los dibujitos que ellos se podían expresar, pusieron más gente. Y yo les pregunté, ¿y estos otros hermanos que tenemos? Entonces yo cuando en el juzgado trato de introducir el tema, ¿no? De que los distintos grupos de hermanos, mientras estén en guarda preadoptiva, los padres adoptivos o los pretensos, sepan, ¿no? Que puede llegar a haber una conexión entre ellos, porque los chicos tenían en claro la hermandad. Ya de por sí se presentaron, nosotros somos hermanos. Yo ni les pregunté, les dije, hola, ¿cómo te llamas? Sí. Y bueno, ¿para qué? Quedé estigmatizada como la que quería voltear una adopción posible porque no era muy fácil adoptar a 3 hermanos, obvio. Era como que yo les socavaba esa posibilidad a estas 3 criaturas. La verdad me hizo sentir re mal, pero bueno, es algo como que hay una estructura armada y nadie la tiene que tocar. Y ni siquiera o sea, cuando yo planteé el problema, llénese la presentación para su oportunidad, me pusieron, ¿no? Ni siquiera fundado, o sea, ni siquiera fundadamente explicado cómo deben ser las cosas desde lo jurídico. Entonces hay muchas estructuras que, si no se tiene la escucha, no solo la escucha de escucharlos, sino la de ver lo que dibujan, es desgastante, pero bueno, era eso nada más, que es muy difícil a veces romper una estructura y que se tenga en cuenta la hermandad, porque nunca me hablaron de la mamá, nunca me hablaron del papá. Sí, una vez me mencionaron a una abuela, andaba por ahí. Pero de los hermanos siempre, bueno, después del juzgado parece ser que quedé como que yo era la que estaba enganchada con la fraternalidad. No, sí, tengo a mis hermanos, los amo, eso es lógico, pero yo los extraje de ellos. Y bueno, no, era como yo la que tenía ese mensaje. Es muy difícil a veces luchar contra las estructuras. Sí, bueno, esto que vos traes es una de las cuestiones como más paradigmáticas, por lo menos en mi investigación, el tema del vínculo con los hermanos, incluso que quieran buscar esto que decía uno de los testimonios que leyó una de las compañeras, buscar hermanos o conocer, digamos, hermanos que no conocen, cuando se enteran que después la madre o el padre ha tenido otros hijos, la necesidad de conocer a esos hermanos, hermanas, e incluso de saber si no estarán pasando por las mismas situaciones de vulneración que pasaron ellos, digamos. De alguna manera como la necesidad de resguardarlos y de protegerlos. Y también, claramente, como decía Beatriz, no tanto, o no, por lo menos no en todos, respecto de los madres y padres, sino muy específicamente en relación con los hermanos y las hermanas. Y la otra cuestión que quería traer es que por ahí una de las compañeras lo leyó también, el tema de que se vuelve mucho más crítico la cuestión esta de la tensión entre la escucha y la comprensión en el ámbito judicial, ¿no? Aún mucho más que en el ámbito administrativo. Los chicos y las chicas tienden a relatar que no entendieron lo que les dijeron en el juzgado, o que los llamaron una vez y después no les contestaron nada más, que no saben, no pueden definir quiénes eran las personas que estaban presentes en la audiencia, suponen que alguna era la jueza y no pueden determinar quiénes eran las otras personas que los acompañaban. Y muchas veces la cuestión, por ejemplo, de haberse quedado después de esa audiencia con una especie de expectativa de que les van a conseguir una familia y que después eso nunca se concreta.
o incluso en algunos casos no haber tenido intervención, por lo menos presencial o personal, de un juzgado, no saber y no tener recuerdo de que un juzgado haya intervenido. Hay uno de los chicos, por ejemplo, que ya era mayor de edad cuando yo lo entrevisté y seguía viviendo en un hogar convivencial, que me decía que a él siempre le hubiera gustado tener una familia, y cuando otros chicos del hogar se iban en adopción, él pensaba, uy, qué bueno, ojalá la próxima vez me toque a mí. Y la verdad es que lo que surge de los registros, tanto en papel como electrónicos, en relación a la situación de ese chico, es que nunca fue declarado en situación de adoptabilidad, con lo cual nunca le iba a tocar a él, y él no recuerda que le hayan preguntado alguna vez si quería tener una familia. Entonces, esto, ¿no? Que me parece que también hace a la fragmentación en cuanto a qué escuchamos, cómo transmitimos y en definitiva cómo se van tejiendo las vidas de estos chicos, sobre todo de quienes permanecen en situación de institucionalización. Y acá me acuerdo de otra cosa que me parece también importante, que tiene que ver con lo que le podemos llamar realidades o fantasías registrales, que es, por ejemplo, en el Reúna, chicos y chicas que al cumplir los 18 años pasan a figurar como egresado por mayoría de edad, y en realidad sigue alojado en el dispositivo convivencial. Entonces, el egreso es una suerte de egreso ficticio, digamos, ¿no? o de realidad registral, para decirlo al revés. Figura como egresado por mayoría de edad. Probablemente esto implique que el servicio local que se estaba ocupando deje de ocuparse, pero en la práctica permanecen institucionalizados, viviendo, digamos, en un dispositivo convivencial, a veces por muchos años. He encontrado institucionalizaciones muy, muy largas, y muchas veces, sobre todo las chicas, empiezan a realizar algunas tareas de cuidado dentro del mismo dispositivo y terminan convirtiéndose en cuidadoras del propio lugar, ¿no? Pero bueno, esto, cómo todas estas cuestiones hacen que de alguna manera la escucha y la comprensión sean también más una formalidad que una realidad. No sé si hasta acá hay alguien más que quiera contar quería o compartir. plantear como mis dilemas, mis propios dilemas, que probablemente sean de compartidos, ¿no? Como hay en estos procesos, por ejemplo, procesos judiciales donde se escucha a los niños, a las niñas, donde la mayoría casi plantea que quiere vivir en una familia. Y sí se declara la adoptabilidad, pero después lo que pasa en la realidad es que no hay familias, ¿no? Y que muchas veces digo, bueno, ¿cómo trabajar? Y esto estoy como pensando en voz alta, la expectativa que generamos en los pibes, o no nosotros como profesionales en forma individual, cada uno desde nuestro lugar, pero que estos procesos administrativos y judiciales dan la posibilidad a los pibes y a las pibas de decir lo que quieren, pero después eso, la mayoría de las veces, no lo podemos cumplir, ¿no? Y no es una responsabilidad individual, sino que tiene que ver con algo mayor, que tiene que ver con un sistema, que tiene que ver con el sistema de promoción y protección de derechos, yo creo que a nivel nacional, pero también en nuestra provincia de Buenos Aires, como que abrimos caminos o expectativas que después no las podemos cumplir.
Y ahí digo, bueno, se me vienen a la cabeza un montón de situaciones donde yo quiero que me adopten y quiero una familia de 2 mamás y que vivan cerca, ¿no? Como, y van y se lo plantean al juez, a la jueza, y después son cuestiones que no las vamos a poder cumplir. Y por otro lado, pasa que, bueno, esperando esto, se deja de lado la construcción de proyectos de autonomía, porque decimos, bueno, este pibe, esta piba está esperando una familia, entonces no vamos a trabajar otro proceso de autonomía diferente, y en el medio cumplen 18 años y siguen viviendo en los hogares porque hubo algo que no pasó, que fue construir una vida autónoma pensada de otra forma porque estaba esperando una familia. No sé si soy clara, pero digo, son dilemas que surgen de la propia práctica. Sí, ahí Pamela agregaba algo a esto de los dilemas que tiene que ver con la lucha de egos entre las diferentes profesiones y organismos. No sé, Pamela, si lo querés explicar. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, súper interesante esto de poder encontrarnos, ¿no? Para hablar de la escucha. Sí, una de las cuestiones que veo a diario, yo trabajo en un juzgado de familia, entonces la verdad es que estas situaciones de abrigo y las condiciones de adoptabilidad y demás, las trabajamos bastante, ocupan un grueso bastante del trabajo diario, y lo que encontramos muchas veces es esto, ¿no? Hay muchos actores interviniendo, varios organismos, y la realidad es quién verdaderamente tiene la voz del niño, quién puede identificar este deseo o o realmente cuál es el interés superior, ¿no? Yo a veces digo que hay una cuestión en esto de remitirnos a hablar del interés superior del niño como algo demagógico, como simplemente una cuestión discursiva porque queda bien y a todos les gusta escucharlo, y sin embargo no hay una cuestión subjetiva y de trasfondo que veamos con un verdadero compromiso para trabajar en pos de ese interés superior, ¿no? Y en estas cuestiones que vos contabas y que incluso en los relatos que vemos de niños que han estado en instituciones por más de 6, 7 años y que figuran vergonzosamente en algunas situaciones como abrigos, cuando sabemos que por tiempos legales no podría, hay estas situaciones, ¿no? Yo trabajo mucho con un grupo de hermanas y la más grande me decía, me trasladan la información, en este momento no, creo que era del servicio local, no, pero ella no quiere ser adoptada ya. Bueno, cuando yo la conocí a ella y a sus otras hermanas, y cuando tenemos una entrevista me dice, bueno, en realidad me dice, yo no es que no quiero ser adoptada, me dice, pero yo soy grande, con mi edad nadie me va a querer, me dice, y si yo me sigo quedando con mis hermanos, no va a conseguir familia ninguno. Así que yo prefiero que ellos estén en una familia y yo me quedo acá en el hogar. En realidad había cuestiones que pasaban por otro lado, ¿no? Y en esto digo, son como muchas, las escuchaba, y son muchos los frentes, ¿no? Como para cuestionar y para reflexionar y para interpelarnos, porque esto, digo, a diario lo tenemos que hacer. Esto que decía Patricia, es una cuestión real. El registro está en crisis de familias que estén disponibles, es horrible la palabra, digo, pero que hayan presentado digamos, una disponibilidad de aceptar niños mayores de 3 años, 4 años. Y ni hablar de hermanos, ni hablar, tenemos un montón de convocatorias públicas que son niños que no tienen discapacidad, y sin embargo no pueden acceder al derecho a vivir en familia porque no hay verdaderamente familias que puedan recibirlos, ¿no? Entonces este es otro problema, digo, ahí hay otra cuestión que tampoco tenemos un grupo, digo, es una gran mentira cuando dice hay un montón de niños esperando familias y familias que quieren adoptarlos. No, no es así, esto no ocurre de esta manera. Lo que vemos es que hay un montón de niños que están esperando y no encontramos familias que respondan a esas necesidades que estos chicos quieren, ¿no? Digo, y el tema de cuán preparados estamos también, me parece, y cuánto anteponemos en la escucha nuestras propias ideales, convicciones, prejuicios, estereotipos, que eso es lo que también tenemos que
digamos, como repensar en lo cotidiano, ¿no? ¿Cuánto estamos poniendo en esa escucha? No, él quiere o ella quiere tal cosa, o no, o quiere volver con la mamá, o no quiere, porque digo, además de una mirada adultocentrista, acá tenemos una mirada también muchas veces biologicista, ¿no? En esta cuestión de que la familia de origen y que la sangre, y he escuchado hasta discursos, ¿no? Que la sangre tira más que... y a mí medio que se me ponen los pelos de punta en estas situaciones, porque la verdad es que hay que evaluar un montón. Y en esto, y lo último que digo, esta cuestión de los tiempos, ¿no? De los tiempos, y qué significan los tiempos para los chicos. Hay un relato muy, muy interesante de un libro que escribió un juez de familia, Molina, que ya está jubilado, que escribió un libro que se llama ¿Cuánto tiempo es un tiempito?, ¿no? Y él ahí relata esto, de que se ha encontrado con una niña que le dijo, bueno, ya te vamos a encontrar te estamos buscando una familia. Sí, pero bueno, ¿y cuánto falta para que me encuentren una familia? Y un tiempito. Y la nena le dijo, ¿y cuánto es un tiempito? ¿No? Y esta cuestión de pensar en los tiempos. Insisto, que una medida de abrigo de 6 meses, para un niño que tiene 1 año y medio, o 1 año, es la mitad de su vida. Entonces, me parece que hay cuestiones que tenemos como que ajustar en función de los tiempos de los niños, de los nuestros, esto de decirles, bueno, vas a conocer una familia, o te estamos buscando una familia, bueno, ¿cuánto falta para eso, no? Y realmente a veces de diferentes profesionales se les carga como un cúmulo de ansiedad y de expectativas que después no se cumplen. Entonces, también, ¿no? Todas las cosas que tenemos como para repensar y revisar en el trabajo cotidiano. Así que está buenísimo que hayas traído todos estos ejes para pensar. Bueno, Pamela, te agradezco porque ahí tomé como un montón de cosas de lo que vos dijiste sin ánimo de ser reiterativa. Me parece poner algunos acentos. Uno, por ejemplo, tiene que ver con esto que decíamos de los egos profesionales e institucionales, ¿no? Y de cómo entre profesiones y entre instituciones tendemos a mezquinarnos información muchas veces, ¿no? ¿Qué ponemos y qué no ponemos en los informes? O cuánto y qué y cómo le decimos al otro, o que bueno, que se lo procure por sí mismo, porque nosotros no somos auxiliares de la justicia, y todo esto en realidad termina abonando a la fragmentación, y en realidad estamos todos y todas alcanzadas por el mismo deber de confidencialidad, con lo cual, digo, el otro que lo reciba tiene la misma obligación de cuidado que nosotros, pero de alguna manera al mezquinarnos información terminamos como abonando a la fragmentación, ¿no? y a la sobreintervención, y a esto que decíamos al principio, de que los chicos no saben quién es quién y no saben qué se está haciendo en relación con sus situaciones. Y hay algo en relación con esto de los tiempos que a mí me llamó mucho la atención. Los chicos y las chicas que yo entrevisté, la mayoría, todos, digamos, todas, excepto uno que parecía tener me dijo que el único que más o menos le acertó, me dijo que creía que la medida de abrigo duraba algo así como 175 días. No sé de dónde sacó el 175, pero es como el que le pegó más cerquita. Se ve que en algún momento lo escuchó, a esto me refiero. Los otros no sabían, y lo más frecuente era que creían que duraba hasta los 18 años, cuando ya fuera mayor de edad y se pudiera arreglar solo. Esto era como, digamos, la idea de cuánto dura una medida de abrigo. Muy vencidas, en la mayoría de los casos vencidas hace mucho tiempo, y esto trae como otra cuestión que a mí me interesa destacar de esto que señalaba Pamela, y que tiene que ver con la enorme diferencia que hay entre hacer cesar una vulneración en un momento concreto y restituir derechos, ¿sí? Yo en uno de los subtítulos de la tesis digo justamente
que del cese de la vulneración a la restitución de derechos hay un largo trecho. ¿Por qué? Porque si bien, como señalábamos al principio, los propios chicos y chicas pueden identificar los motivos que en un momento cero, por decirlo de alguna manera, llevaron a la adopción de la medida excepcional, después el tiempo prolongadísimo de la institucionalización, la separación de los hermanos, el no saber si las están buscando familia dentro de su propia familia ampliada o una familia alternativa, todo esto se va a terminar convirtiendo en una nueva vulneración, más allá de que tal vez las instituciones no lo vean como tal o las consideren vulneraciones, digamos, de menor gravedad o de menor entidad que la que llevó a adoptar la medida. Digo, me parece que estas prácticas así tan iatrogénicas de alguna manera van a terminar produciendo otras vulneraciones que no siempre las lógicas institucionales van a reconocer como tales, ¿no? Y acá pensaba traer otra anécdota, que es la situación de una adolescente que con mucha capacidad y mucho recurso intelectual y simbólico pide ayuda por una situación de maltrato en su familia nuclear. En el momento el padre termina de pegarle, digamos, por decirlo de alguna manera, y ella se escapa a la casa de unos vecinos. Los vecinos le dan intervención al servicio local. Ella misma dice con qué familia de referentes afectivos se la puede alojar. Esta familia la aloja y después ve que sus propias familias, sus padres, empiezan a participar de un grupo de reflexión, que empiezan un espacio terapéutico, que empiezan a modificar la forma en la que la tratan a ella, y entonces empieza a plantear que quiere volver a su familia nuclear, que ella considera que la familia mejoró para bien, que quiere volver a su familia nuclear, y el servicio local le contesta al juzgado que no considera que eso sea lo mejor ahora, porque ellas no están haciendo trabajo presencial, entonces por el momento no pueden evaluar si es cierto que la familia modificó sus prácticas, y que entonces les parece revisarlo el mes que viene, una cosa por el estilo. La respuesta fue que no, que de ninguna manera, que lo que estamos haciendo notar justamente es que esta nena, cuando tuvo que pedir ayuda, la pidió, supo reconocer la situación, podía decir hasta con quién dio como la pauta de quién la podía proteger, y ahora está pidiendo volver a su núcleo familiar. Hacerla esperar porque el servicio local no está haciendo evaluaciones presenciales es una nueva vulneración, porque ella está necesitando volver. Entonces, si vuelve a tener algún problema, ella misma va a volver a saber reconocer la situación. Pero bueno, esto que en este ejemplo que yo digo es tan gráfico y es tan de manual de lo que no se debe hacer en todo caso, en otras situaciones no es tan claro, y me parece que tenemos que como poder revisar nuestras propias prácticas y preguntarnos si esto que estamos haciendo, sobre todo en relación con los prolongadísimos tiempos que manejan los procedimientos administrativos y judiciales, es lo que el chico o chica necesita o si es una nueva revictimización. Y en relación con esto, otra cosa que me parece como muy interesante tiene que ver con lo que decía Pamela, tanto de los sesgos profesionales, si se quiere, como del adultocentrismo. Es bastante frecuente en los registros de las intervenciones encontrar que el chico o la chica quería tal cosa, pero se le explicó que lo mejor sería tal otra.
Y en realidad la pregunta es lo mejor para quién, ¿no? Si nosotros no vamos a vivir la vida de esos pibes. Entonces, lo mejor debería ser lo que cada uno, cada una, desde su propia experiencia vital, siente como lo mejor, y no aquello que tal vez nosotros estemos diciendo desde nuestras formaciones profesionales o desde nuestro lugar de clase, de género o de edad. Entonces, bueno, esto, un poco como todas esas reflexiones y que de alguna manera nos hagan como de antenitas o como de alarmas al momento de escuchar y de repreguntarnos cómo y desde qué lugar escuchamos. No sé si hasta acá hay alguien más que quiera compartir. Sí, hola Sonia. Te voy a leer una de las preguntas que está apareciendo en la transmisión del Facebook. Dice Gómez, Rocío, Roxana, veremos cómo se llama, dice, ¿bajo qué marco legal trabajan en cuanto a los derechos de los niños, niñas? Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿por qué existen las contradicciones entre lo que necesita el niño y lo que se les puede ofrecer? Según sus relatos, entiendo que es según lo que están expresando ustedes. Acerca del marco normativo, es buena la pregunta y lo voy a ensamblar con la siguiente respuesta. Convención de Derechos del Niño, Ley 26061, como marcos normativos nacionales, y para el caso de la provincia de Buenos Aires, Ley 13298, Decreto 300, que es la procesal provincial. Todas las provincias, excepto Formosa, tienen su propia ley procesal de niñas, son todas similares y crean lo que es el órgano administrativo de intervención, cuyo propósito fue desjudicializar de alguna manera las intervenciones sobre niños, niñas y adolescentes que tuvieran derechos vulnerados y separarlo de lo que es el régimen de la responsabilidad penal juvenil, ¿no? En el marco del nuevo paradigma de la protección integral de derechos, que es el que trae, el que instala, digamos, la Convención de Derechos del Niño. Pero decía que me parece interesante porque una de las cosas que yo notaba y hacía notar es que sobre todo los dispositivos convivenciales en la mayoría de los casos son anteriores a la Convención de Derechos del Niño y al nuevo paradigma. Hay dispositivos convivenciales que tienen mucho más de 30 años de funcionamiento, y entonces la pregunta tal vez es hasta qué punto han reformulado sus prácticas, sus lógicas, y en definitiva el paradigma de intervención que los informa. Me parece lo mismo, digamos, se podría decir en relación con el propio Poder Judicial, ¿no? Más allá de que la justicia lo que haga es aplicar las leyes o revisar cómo están siendo aplicadas las leyes, el Poder Judicial como institución es uno de los más refractarios, tal vez, a los cambios de paradigma y a receptar cuestiones que nos salgan de su propio seno, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, lo que quería decir como conclusión y que me parece importante es que normativamente, en términos de derechos humanos en general y de derechos de niños, niñas y adolescentes en particular, legislativamente en Argentina estamos más que bien. No es un problema de que nos falten leyes, ni de que haya que actualizarlas, ni de que haya que modificarlas, más allá de que si uno se pone en lo muy finito de la técnica jurídica o legislativa, pueda haber alguna que otra laguna o contradicción o superposición o diferencia de interpretación.
la verdad es que legislativamente somos en general un país que en términos de derechos humanos estamos más que bien. Lo que creo que sí tenemos es mucho que construir y que revisar en las prácticas institucionales acerca de qué, cómo y cuánto conocemos esas leyes en primer lugar, si todos los operadores, operadoras de los sistemas de protección conocen, digo, están empapados, ¿no?, de las leyes en la materia, y cuánto se adecúan sus prácticas a esos parámetros normativos. Y lo mismo acerca de las prácticas del Poder Judicial y de los dispositivos convivenciales. Y, digo, ¿qué hacemos con esa legislación interesante que tenemos? ¿Qué hacemos en las prácticas cotidianas del respeto a los derechos de los otros y las otras en general, y de los niños, niñas y adolescentes en particular? ¿Me querés decir algo más acerca de las preguntas? En Facebook no, contesta Rocío que sí, que se refería a eso y que agradece la respuesta. Bueno, no sé si... Ahí Sonia ¿alguien pregunta, quiere? ¿dónde pueden leer tu tesis? Sí, acá en el chat hubo algunas cosas que a mí se me fueron pasando, no sé si estoy dejando a alguien sin contestar. Mi tesis tuvo una mesa de juradas, eran las 3 mujeres de lujo: la doctora Sofía Tiscornia, que ahora preside el CELS, es antropóloga; la doctora Julieta Greenberg, que es antropóloga también, y es una de las personas que, junto con Carla Villalta, que era mi directora de tesis, son, digamos, las que más han escrito en el país acerca del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes; y la doctora Marcela Belurtas, que es trabajadora social del sistema de responsabilidad penal juvenil de Cava. La tesis se aprobó con un 10 con recomendación de publicar, pero la verdad es que todavía no está ni en proceso de publicación, porque yo soy la primera egresada que tuvo ese doctorado, así que el doctorado en Derechos Humanos todavía está ahí tratando de resolver algunas cuestiones, porque además la primera egresada les agarró en pandemia, entonces están como tratando de adecuar los procedimientos del trámite del título. De todos modos, creo que a la persona que quería leer la tesis, si les hace llegar a ustedes el mail, si nos contactamos por mail lo podemos compartir, no hay problema. No sé si Gisela, que está escribiendo en el chat, quiere contar alguna experiencia. Yo si Gisela no se conecta, no. Está silenciada, Ahí está. Patricia. Estaba Daniela muteada. también había hecho un comentario. ¿Quién? Si quiere compartir, Daniela había hecho un comentario más arriba en el chat con respecto a los niños con discapacidad también, el derecho a vivir en una familia. Si quiere hacer algún comentario. Bien. Yo solo quería plantear una cosa en la misma línea de lo que venía diciendo Pamela, que tiene que ver con la intersectorialidad con la cual acuerdo. También esto de las dificultades de los dispositivos convivenciales, de familias abrigadoras, como todo esto genera muchas veces
Pensamos en la provincia de Buenos Aires, niños y niñas viviendo en lugares muy lejanos a su lugar de origen, a su lugar donde tiene su centro de vida. Y bueno, a nosotros nos pasa en Morón teniendo, ¿no?, un hogar que es una casa de abrigo, donde hay niños de lugares muy lejanos, donde el servicio local casi no llega, menos en pandemia, y el juzgado también está muy lejos, y las familias, para pensar en una vinculación, cómo esto dificulta el abordaje de estas situaciones, el acompañamiento de estos pibes, el de poder armar equipo entre todos los sectores, y cuanto más fácil es y mejor resultan las cosas para los pibes y las pibas cuando estamos como en alguna cercanía, no solo territorial, sino también desde los vínculos, el de compartir espacios de reuniones, el de pensar juntos como equipo, servicio local, juzgado, hogar, para, no sé, acelerar los procesos, o que sean que sean procesos que se puedan sostener, por ejemplo, procesos de adopciones que no se vengan abajo, porque fueron acompañados con cuidado, con equipos articulando, con cercanía. Esto me parece que es fundamental para pensarlo, que pasa mucho por ahí, y que también es una cuestión que tendríamos que poder resolver. Y bueno, y la dificultad que no depende de quienes operamos, sino que tiene que ver con algo más a nivel sistema provincial, que tiene que ver con los hogares en cercanía, que los pibes no pierdan su centro de vida totalmente. Solo Sí, eso. claro, creo que eso y lo de los grupos de hermanos, ¿no? En los dispositivos convivenciales, por ahí pensar alguna lógica de que los hermanos puedan estar juntos. No sé si alguna de las dos compañeras que había escrito en el chat quería decir algo. Si no... Sí, buenas tardes. De Salta, de la provincia de Salta, en estos momentos me encuentro en General Güemes. Sí, más que nada yo aportaba de que por ahí es importante trabajar, digamos, con la comunidad o como sociedad, ¿no? Como esto de ser parte de un todo, poder trabajar y poder concientizar, si se quiere, que los niños y niñas con discapacidad también tienen derecho a formar parte de una familia, ¿no? Porque sabemos muy bien que en el Registro Único de Adopción no hay carpetas, o al menos en Salta son como escasas las carpetas que se presentan para poder formar parte de una familia, ¿no? O que un niño pueda integrar una familia, o la familia pueda integrarse en la vida de un niño o niña. Para mí es re importante eso, y yo lo sostengo y lo promuevo, que en cada contacto, en cada intervención que hago con los pacientes, en este caso porque actualmente me encuentro en el sistema de salud, cada intervención es pequeñita, es cortita, pero siento que va sumando, digamos, a esto de desconstruir esta idea de que para poder adoptar tiene que ser una niña y un niño que responda a los ideales que tenemos como adultos, ¿no? Como el hijo perfecto, la hija perfecta. Y sabemos que no es así, ninguna familia tiene un hijo o una hija perfecta que cumpla con todos los ideales que nosotros como padres podemos tener. Me parece súper importante que como colectivo profesional podamos, digamos, en cada intervención poder trabajar esto, ¿no? Poder sensibilizar en esta situación, y también hablar de, que lo escuchábamos en un principio, de los niños, niñas y adolescentes que superando los 4 o 5 años, por ahí se acorta la posibilidad de poder formar parte de una familia. Eso más que nada, digamos, es bastante importante, a mí considerar al menos. Sí, me parece que esto que ella cuenta trae otro tema bastante álgido, que es para otro conversatorio. Se los dejo al colegio como tarea, que
que tiene que ver también con el tema de los fracasos en los procesos adoptivos, ¿no? Porque de hecho ahí en algunas entrevistas surge la cuestión de chicos que fueron devueltos, entre comillas, luego de una experiencia de guarda preadoptiva que fracasó. Y Daniela trae algo que a mí me parece interesante, que es esto de la necesidad de trabajar el tema a nivel comunitario, el de la adopción y en particular el de niños, niñas con discapacidades. En una de las entrevistas que yo hice surge la cuestión de un chico que fue devuelto por una señora que está haciendo un proceso de guarda preadoptiva, y en los legajos lo que surgía es que esta mujer se quejaba de que el chico se encerraba todo el tiempo en la pieza, estaba todo el día con el celular y no se quería bañar, que es más o menos lo que nos debe haber pasado a todos los padres y madres que tenemos o tuvimos hijos adolescentes, y a ninguno se nos dio por echarlo ni por ni ejecutar la garantía de quién me dio este pibe que se la pasa encerrado en el cuarto, no se quiere bañar y usa todo el día el celular. Entonces esto me parece que requiere mucho trabajo comunitario, ¿no? Porque en definitiva estos padres o madres o pretensos padres y madres que buscan adoptar no pueden superar esa chica y no lo terminan de sentir propio. Digo esto como contrastándolo con que a uno que lo siente propio no se le daría por echarlo, al menos por eso, ¿no? Entonces esto me parece que sí es un tema para otro conversatorio y para ir pensando formas de abordarlo a nivel comunitario. Sí, nosotros venimos, ahí nos estamos intercambiando mensajes de nuestra comisión de niñez, porque es un tema que venimos, que cada vez que hablamos del sistema de promoción y protección de derechos, terminamos hablando sobre los procesos de adopciones, por las adopciones fallidas, la falta de adoptantes en los registros, como la necesidad de empezar a abordar este tema también a nivel social, ¿no? Como salir a la comunidad, primero, es mentira que como que sobre todo en los medios, como un discurso muy hegemónico de que en realidad los pibes no se adoptan porque el proceso judicial es muy arduo, o como discursos que van en contra de estos procesos y que generan como una romantización de la temática. Y lo que realmente pasa es que hay que trabajar desde lo comunitario para poder esto desmitificar y para ver cuáles son los pibes reales con los que nos encontramos, que la mayoría viene de pasar situaciones dolorosas, de todo tipo, y que eso tiene sus consecuencias y que eso también lo tenemos que poder acompañar. Bueno, es como una tarea que venimos pensando para abordar siempre como primero a lo mejor trabajar un poquito al interior nuestro para pensar desde qué ejes y todo eso y sí también trabajarlo con el resto de nuestro colegio profesional. Bueno, viendo que hay mucha gente que se está teniendo que ir, terminamos, si les parece. Entiendo que generó gran expectativa. El tema de la escucha en general es movilizante. Así que bueno, de mi parte, agradecerles nuevamente. Y no sé si alguna de ustedes quiere hacer las palabras de cierre. Eso me toca a mí. Nada, primero agradecerles la participación. Es un tema movilizante y
y también como prestarse a estar, a escuchar, a reflexionar, también nos parece como importante invitar a todos y todas las colegas que se quieran sumar del Distrito Morón a nuestra comisión. Nos reunimos una vez por mes vía Zoom, seguramente publicamos esto, los próximos encuentros, con que a cada uno de nosotros nos hayan quedado un par de preguntas por las cuales poder reflexionar sobre nuestras prácticas. Esto ya nos damos como por satisfechas como comisión y como colegio. La idea era esa, no tomar estas cuestiones desde lo personal, sino pensar que podamos reflexionar sobre nuestras prácticas con esto. Así que, bueno, gracias Sonia desde ya, porque aparte cuando la presentamos nos dijimos que también es asesora de la Secretaría de Desarrollo Social en Morón y contamos con ella para un montón de cuestiones que muchas veces necesitamos pensar y reflexionar, y supervisa también al equipo del servicio local. Gracias a todos, a todas por acompañarnos y nos vemos pronto. Si quieren abrimos los micrófonos, nos saludamos y nos despedimos. Sí. Bueno, muchas gracias, Sonia, interesantísimo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por todo. Muy interesante. No, Gracias, Sonia. Bueno. Muchas gracias. Gracias a la gente de todo el país que se sumó a escucharnos, Salta, Jujuy, Tucumán, Sí. Misiones. Muy interesante. Re bueno eso. Bueno, Abrazo, nos abrazo. estamos encontrando. Saludos y muchas Mucha gracias. suerte. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Chao. Después mañana sí quedó. Chao, Chao, muchas gracias. Chau, Caro. Chao, chao. Bueno, ya está, ¿nos vamos? Nos vamos. Chau, chau. Bueno, buenísimo. Nos vemos. Chau, chau. Cierro. Dale.